El día de hoy el Padre José de Jesús nos muestra la maravillosa casa de la Virgen María conforme a la tradición. ¿Te gustaría conocerla? Acompáñame a ver este video. Dale like y comparte. Vamos allá. A 9 kilómetros de la antigua Éfeso se encuentra la llamada Casa de la Virgen María, en lo que se conoce como Mergem Anna, lugar al que no hay servicio público de transporte y solo se puede llegar en transporte privado. El lugar, visitado por cristianos católicos, ortodoxos y musulmanes, se considera el sitio donde, acompañada del apóstol San Juan, la Virgen María vivió parte de sus últimos días. Sin embargo, curiosamente, no existe ningún documento que atestigue que la construcción que visitaremos sea su casa. Pero, entonces, ¿por qué se dice que es la casa de la Virgen? Porque sucedió algo inusual. Y mientras nos acercamos al lugar, te comento que en 1812, Ana Catarina Emmerich, una monja alemana, despertó un día con estigmas y aseguró haber tenido visiones en las que observó claramente a San Juan y a la Virgen María viajando desde Jerusalén hasta Éfeso. Ella nunca conoció Turquía y, sin embargo, contó al poeta Clemente María Brentano cómo era, con todo detalle, el lugar que había visto. Los escritos fueron leídos por varias personas y el 29 de julio de 1891, la religiosa francesa Sor Marie, acompañada de 2 sacerdotes que trabajaban junto con ella en un hospital de Esmirna y de su misma comunidad, se dirigieron a explorar la zona que estaba a solo 75 kilómetros de su hospital. Siguieron las indicaciones de la vidente y, sin poder creer lo que veían sus ojos, tomaron esta imagen. Sí, eran los restos de la casa, sin techo, mencionada por la vidente, y para su sorpresa, en ella se encontraba una estatua muy deteriorada de la Virgen. Al preguntar a los lugareños, ellos les comentaron que sus antepasados, de generación en generación, les habían dicho que en aquel lugar había vivido la Virgen María. Ante aquel hallazgo, Sor Marie viajó a Francia para pedir el apoyo económico de sus padres y poder comprar la pequeña montaña que parecía abandonada, pero que guardaba aquel maravilloso tesoro, y pudo adquirirla el 15 de noviembre de 1892. Pronto se le puso a la casa un techo provisional, y piedra a piedra se fueron restaurando las paredes con el mismo material que se había caído. La noticia del hallazgo se extendió, y aunque no había un camino para llegar a lo alto de la montaña, al año siguiente comenzaron las peregrinaciones que exigieron colocar unas sencillas bancas de madera en el interior. Pocos meses después, así se veía la parte externa. En 1898, arqueólogos austríacos confirmaron que los restos pertenecían a una casa del siglo I, hecha enteramente de piedras, sobre la que en el siglo IV se construyó una primera iglesia y otra en el siglo XIII. Esta planta nos permite ver la entrada de la casa, el vestíbulo, una primera estancia con chimenea, 2 puertas que conducían a una segunda estancia con un nicho. A la izquierda, una cocina que después se convirtió en sacristía, y a la derecha, el dormitorio también con un nicho. Tanto sobre la segunda estancia como en el dormitorio se colocaron ábsides para pequeños altares con imágenes.
Y ahora subimos la última pendiente para llegar al lugar, y al lado derecho observamos la historia del santuario en diversos idiomas. Actualmente es más fácil la llegada al sitio porque el gobierno turco construyó una carretera para facilitar la llegada de cristianos y musulmanes que también veneran a la Virgen María. En 1914, el Papa Pío X ofreció la indulgencia plenaria a los peregrinos que visiten el lugar. En 1951, Pío X la declaró como una reliquia a la que se puede peregrinar. En julio de 1967, Paulo VI fue el primer papa que lo visitó, seguido por Juan Pablo II, que llegó como peregrino en noviembre de 1979, y por Benedicto XVI en noviembre del 2006. Esta escultura que vemos antes de llegar a la casa es una réplica de la que se encuentra en el interior, la imagen de hierro fundido llamada Nuestra Señora de Panaya, que en el interior no tiene manos y tiene la nariz rota. Y es que en 1896 se encontraba sobre un pedestal a la entrada de la explanada, pero durante la Guerra Mundial desapareció, hasta que en 1931 unos soldados la encontraron en un barranco en su actual estado y se decidió dejarla así como recuerdo de la guerra. En la parte exterior izquierda hay una estructura metálica blanca que permite la celebración de la misa para grandes grupos, ya que el interior de la casa de la Virgen es muy pequeño. También, un poco más adelante, en el área que habitan los religiosos que cuidan el santuario, hay otra capilla para grupos que veremos después porque ya estamos llegando al lugar. Los peregrinos entran por la puerta del frente formando una fila, y después de visitar el lugar, salen por la puerta del lado derecho, el espacio que, en la etapa más antigua de la construcción, servía como dormitorio. Las visiones de Catalina Emmerich y los descubrimientos arqueológicos no pueden dar una certeza total de que en este lugar habitó la Virgen María. Sin embargo, como sucede con muchas reliquias, esta construcción puede hacernos pensar en la vida humana y sencilla de la Virgen María que, después de entregarse como madre a nuestro Salvador, aceptó ser la madre del apóstol Juan y de todos los que la acogemos como madre nuestra, y que, no obstante siendo la bendita entre las mujeres, nunca habitó palacios ni tuvo sirvientes, sino más bien se preocupaba, de acuerdo a las palabras de su Hijo, en ser servidora de todos. Lo cierto es que lo importante no son los lugares que ella haya habitado en Jerusalén, en Nazaret, en Belén, en Egipto o en Éfeso. Lo importante es que en ella habitó el Verbo que se hizo carne, el Salvador del mundo, y también el Espíritu Santo que la convirtieron en su mejor casa, en su mejor templo. Y ahora vamos a ingresar al lugar que une a cristianos y musulmanes y que muestra en el interior una imagen sin manos, víctima de la maldad humana, y que parece decirnos sin palabras: todos los discípulos debemos ser las manos de Cristo y de María. Increíble historia, hermanos. Ahí tienen ustedes la narración del Padre José de Jesús conforme a la tradición de la casa de la Virgen María. Para muchos que tienen esta duda, son lugares turísticos, son lugares donde uno puede asistir y que, bueno,
nos queda un bonito recuerdo, históricamente hablando. La verdad es que la fe, hermanos, mueve montañas, y sabemos que los cristianos tenemos mucha fe, una fe muy grande a la Virgen María, porque es aquella que ha dado a luz al Salvador, es aquella que aceptó la palabra del Señor en su corazón, que le dio un sí a Dios. Y bueno, esta invitación por ser la Madre de Dios, la Madre del Señor, a que nosotros la invoquemos, hermanos, a que nosotros le pidamos la intercesión en momentos de angustia, en momentos de tristeza, en momentos difíciles. A mí me pareció muy, muy interesante, y por eso hoy quise compartirlo con ustedes, este mini documental del Padre José, porque nos da datos muy interesantes, muy precisos y muy sobresalientes a esta casa de la Virgen María. ¿Y qué hay que decir del apóstol, el discípulo amado? Pues que fue un discípulo que aceptó también la palabra del Señor, que aceptó su mandato. Y recordemos el pasaje en la cruz, San Juan capítulo 19, versículo 25, estando al pie de la cruz, le dijo, ahí tienes a tu madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y desde ese momento se la llevó a su casa, la cuidó, estuvo con ella, la amó tanto como Jesús amó a su madre María. Y de esta manera, pues el texto nos da un mensaje espiritual, que es aceptarla como madre, ser imitadores de ese apóstol, discípulo amado, para decirle que sí la aceptamos como nuestra madre, a la Virgen María. Qué impresionante historia, hermanos. Ahí queda para que ustedes lo compartan el video con sus familiares, con sus amigos, y no dejen de seguir a un servidor, Alex Tecua, apologeta católico. Yo les deseo una bendecida tarde a todos, y que Dios me los bendiga, y nos vemos en la próxima.